Bien, muy buenos días con todos. ¿Me logran escuchar? ¿Me confirman, por favor? Ingeniero Frank, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí se le escucha? Llevo también el asesoramiento de empresas operadoras en lo que respecta a la etapa de inscripción, asimismo como las etapas. En este sentido, establecer algunos, digamos, lineamientos o pautas para el desarrollo de este curso. Eh, Siéntanse libres de en cualquier momento de tener alguna duda, levantan la manito como de los iconos que tienen ahí en el Zoom. Y yo les doy el uso de la palabra. Si tienen alguna consulta, también pueden hacerla por el chat. Eh, Estoy constantemente viendo también si hay consultas, dudas de los estudiantes, de los participantes. También vamos a tener recesos. Cada hora de clase tenemos un receso de aproximadamente 5 a 7 minutos. Eh, y bueno, para, digamos, conocerlos un poco, para saber, quisiera que se presente Zapata, su nombre, su formación académica y sus expectativas con respecto al curso. Hola, hola, Fernando Zapata se encuentra. Uy, se salió. Ok, continuamos con Ricardo. Adelante, Ricardo. Ingeniero, buen día, ingeniero, con todos los presentes. Eh, Ricardo Afa, ingeniero ambiental de profesión. Actualmente estoy laborando en el proyecto especial Alto Guayá como el encargado de gestión ambiental. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Ricardo. Continuamos bueno, Fernando Zapata. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se me escucha? Buenos días. Sí, fuerte y claro. ¿Qué Ya tal, no sé. ingeniero? Bueno, me presento. Soy ingeniero ambiental, Fernando Zapata Bardales. He estado trabajando en obra, pero por el momento no estoy trabajando por temas personales. Ahora, tenemos una persona conectada como Samsung SMA325. Tenemos una persona conectada como Samsung SMA325. Adelante. Un favor, les voy a pedir a todos los participantes que puedan los más rápido. Samsung SMA325M, por favor. Bien, nos encuentra. Continuamos con Víctor Spilko. Bueno, para los que recién se conectan, estamos presentándonos aún. Les recalco, soy el ingeniero Fran Bardales, docente del curso, y en este caso les pido que se presenten sus nombres, su formación académica y su expectativa con respecto al curso. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Adelante, Víctor. Y bueno, yo soy ingeniero ambiental y pues he estado trabajando en diferentes proyectos, ¿no? Y pues quiero llevar este curso porque también quiero seguir capacitándome y nada, ¿no? Siempre uno tiene que seguir capacitándose, ¿no? Bien, Eso sería, ¿no? Yo soy de ICA. ok. Muchas gracias, Víctor. Bienvenido al Gracias. curso. Continuamos con Gabriela. Buenos días. Mi nombre es Gabriela, de profesión soy bióloga. Y igual, ¿no? O sea, el- la finalidad es tener más conocimientos, adquirir más conocimientos. Y bueno, sí, estoy interesada en el curso porque sí me gustaría, brindar el servicio, ¿no? De recolección de manera privada. Y es por eso mi Correcto. interés, ¿no? Muchas gracias, profesor. Buen día con todos. Excelente, Gabriela. Hasta luego. Muchas gracias. Bien. Solo faltaría la persona que tiene y está identificada como Samsung SMA325M. Por favor, si pueden
Como les decía, si pueden editar para que pongan su nombre y su apellido en el Zoom, van a su nombre en participantes, hay unos puntitos y ahí le dan rename, ahí pueden renombrarse. Bien, vamos a dar inicio a la sesión, voy a compartir mi pantalla. Antes de dar pase, un minuto, por favor, tengo un... Bien, se visualiza, ¿cierto? ¿Me confirman a través del chat? Hola, hola, ¿me pueden confirmar, por favor, si lo están visualizando? Pueden escribir a través del chat. Ingeniero, se Sí, visualiza. ingeniero, se puede. Genial. Bien, entonces, cooperativa, básicamente, para conocer el mundo de los residuos sólidos, necesariamente tenemos que conocer a fondo la normativa y ver un poco cómo se está desarrollando en nuestro país, ¿no? Eh, tenemos en la normativa de residuos sólidos, tenemos diferentes etapas que tenemos que analizar, evaluar, conocer a detalle, como por ejemplo tenemos la etapa de la segregación en la fuente, cómo se da esta, tenemos la etapa de el acondicionamiento, tenemos la etapa de la recolección, la valorización, el transporte, la disposición final y bueno, dentro de lo que es valorización, también algunos métodos de tratamiento de residuos sólidos. Es un tema que no está muy desarrollado en nuestro país. En nuestro país básicamente es lo que más está desarrollado, recolectar, transportar y disponer. No se habla en otros países de Latinoamérica, en ciertos países donde el enfoque, y todo depende también de la coyuntura que ese país tiene. En nuestro país todavía nuestro enfoque está orientado a la disposición final eh, y bueno, y viendo como todas las otras etapas, cómo poder hacer que nuestra disposición final sean pasos anteriores como que pasos previos que deben seguirse para que nuestro relleno sanitario, nuestro lugar de disposición, dure más en el tiempo, tenga una mayor vida útil y todo lo demás. Pero hay países que ya digamos, más abocado a la valorización, ¿no? Entonces, hay otros países, ya, bueno, en Europa más que todo, el, el, hay otros países que están en el enfoque de waste to energy, que utilizan los desperdicios como formas de generación de energía, entre otros, ¿no? Entonces, hay algunos casos también aquí en nuestro país que vamos a ir viéndolo, ¿no? Un poco de la situación peruana. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que los residuos sólidos, de acuerdo o en nuestro país, se manejan en el marco del Decreto Legislativo 1278, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Y entiéndase como residuo a cualquier objeto, material, sustancia, elemento resultante del consumo de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda. Entonces, de nuestra normativa ya tenemos insertado el concepto de valorización desde la última modificación de residuos, perdón, desde el cambio normativo, porque recordemos que antes del año 2016 teníamos una ley que tenía hasta 3 tipologías de manejo de los residuos y ahora tenemos una normativa que te habla básicamente del manejo de los residuos tanto por su peligrosidad como por su origen. En este caso tenemos lo municipal y lo no municipal, simplemente 2 categorías. Entonces, que es la del 2016, que viene a ser este decreto legislativo 1278, y sus modificaciones posteriores han ido insertando el concepto de valorización, también como una práctica de lo que es economía circular. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Que hoy en día la economía ya no se sigue esa línea bien marcada de producir, vender, consumir y disponer, ¿no? Lo que haya quedado de ese bien o servicio. Sí.
No, ahora lo que se busca es que ese residuo se convierta o vuelva a un sistema productivo mediante su valorización, que puede ser los distintos tipos de valorización física o valorización energética que puede darse y dependiendo del sector productivo en el que se encuentre. Pues no. Se considera residuo sólido también a todo tipo de residuo, ya sea en fase sólida o semisólida. También se considera aquellos residuos líquidos o gases que se encuentran contenidos en un recipiente. Es decir, si yo tengo un cilindro y lo he almacenado, ese contenedor está considerado como residuo porque está contenido dentro de un recipiente sólido, no valga la redundancia. Entonces, estos residuos líquidos pueden ser también ingresados a un sistema de tratamiento, de ser el caso, ¿no? O pueden ser vertidos al ambiente directamente. Perdón, y por ello no pueden ser vertidos al ambiente directamente. Y bueno, continuamos. Ahora, con respecto a la gestión o al tipo de gestión de los residuos, tenemos dos ámbitos, el ámbito municipal y el ámbito no municipal, ¿no? El ámbito municipal básicamente es aquel residuo que proviene de ciertas actividades bien marcadas, de actividades domésticas de la casa, de limpieza de espacios públicos, básicamente, y de ciertas actividades comerciales, ¿no? Entonces, transporte y sanciones, de ser el caso, vienen a ser las municipalidades. Las municipalidades tienen una gran labor en respecto a la gestión y manejo de residuos sólidos. El gran detalle, o uno de los problemas más álgidos que tenemos en nuestro país, es que no, el detalle de los residuos es que el 100% de la población genera residuos, ¿ya? El 100% de la población genera residuos, de la población de un distrito. Sin embargo, el municipio no tiene la capacidad técnica operativa para coberturar el 100% de la generación. Entonces, ahí es donde viene la priorización, ¿no? Vamos a priorizar rutas, vamos a hacer rutas de recolección, o se ven las estrategias que también se puedan trabajar, ¿no? Ahora, los de no municipal, los de gestión no municipal, son básicamente aquellos residuos que provienen de todas las actividades distintas a las mencionadas, a las viviendas, ¿no? Por ejemplo, y acá hablamos ya de las actividades sectoriales, por ejemplo, proyectos o actividades, por ejemplo, del sector de carburos, proyectos o actividades del sector minería, proyectos y actividades del sector de la producción, del sector agricultura, ¿no? Entonces, digamos que esos eh, son residuos no municipales, son residuos de gestión no municipal. ¿Por qué? Porque aquí el encargado de la gestión, manejo, recolección, transporte, y el encargado en sí, el responsable absoluto de ese residuo desde su generación hasta su posición final, es el generador. Es decir, si yo soy, no sé, una planta industrial de fabricación, no sé, pongámonos, de aceite de palma, un ejemplo, ¿no? Todos los residuos que yo genere en ese proceso productivo son mi responsabilidad como empresa. Entonces, yo como empresa tengo que ver la forma de acondicionar a un lugar de disposición, que en el caso de los residuos peligrosos, hablamos pues de rellenos de seguridad, o también existen los rellenos mixtos que reciben tanto peligrosos como no peligrosos, o el relleno, entonces, y el responsable principal es el generador. Ahora, ojo, no estoy diciendo que la norma indica que todos los son responsables, pero cuando hablo de responsable en el caso del generador, es el principal responsable. Entonces, dentro de la gestión municipal, perdón, no municipal,
También tenemos ciertos tipos de residuos que por su naturaleza de generación tienen un régimen especial o tienen normas especiales de su manejo. Por ejemplo, los residuos sólidos provenientes de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, o más conocidos como residuos hospitalarios, ¿no? También tenemos los residuos del sector construcción, residuos de construcción y demolición. Tiene su norma especial, tiene su manejo especial. También tenemos los residuos de aparatos eléctricos electrónicos, que son residuos de aquellos aparatos eléctricos y electrónicos en desuso. Hay una categorización, una normativa. Entonces, todos estos detalles es importante conocerlo porque eso también cuando llegamos a la etapa de operación es un documento que me declara la trazabilidad del residuo desde su punto de origen hasta su disposición. Es decir, la empresa operadora generará un manifiesto por la generación de ese residuo. Bueno, se disponen, pues, ¿no? Según sus características. Entonces, cuando ya veamos a detalle en el tema, en las próximas sesiones que vamos a ver, por ejemplo, ya de empresas operadoras, va a poder recolectar. Así vamos a ir viendo otras particularidades con respecto a manejos especiales, ¿no? De residuos. Entonces, como bien les mencionaba, origen municipal, son de origen doméstico, descartables entre otros, de actividades comerciales como papel, embalaje, restos de aseo personal y similares, aseo urbano, que viene a ser el barrio de calles, vías, maleza, entre otros, y de productos provenientes de actividades que generan residuos similares a estos, los cuales deben ser dispuestos a relleno sanitario. Ahora, los no municipales son aquellos que por sus características deben ser sometidos una de las características de peligrosidad, pues, ¿no? Autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, radioactividad o patogenosidad, patogenicidad, perdón. Entonces, estas son las características de peligrosidad, definitivamente son residuos peligrosos. Entonces, y estos residuos tienen que ser dispuestos en rellenos de seguridad. Ahora, en la normativa, en el decreto supremo 014 del 2017 del MINAM, que es el reglamento de la ley, ustedes van a encontrar todos los residuos peligrosos como que establecidos por convención en el convenio de Basilea, ¿no? Entonces, y hay una gran lista, es una lista realmente larga y bastante detallada, que ustedes pueden, ahora, como les mencionaba, hay residuos especiales, como tenemos el del RAE y el tema de residuos de construcción y demolición, que lo vamos a ver a detalle. Ahora, ¿qué medidas, digamos, se toman en nuestro país para convertir los residuos en recursos, ¿no? Tenemos básicamente muchas empresas operadoras. Bueno, voy a hacer un poquito de paréntesis aquí, porque usualmente lo que tenemos en nuestro país, lo que abundan son las recicladoras, ¿ya? Podrán estar legalmente constituidas con una razón social, pero la normativa es clara. Todas estas recicladoras deberían tramitar o sacar su permiso como empresa operadora de residuos sólidos, porque hacen actividades de valor. El reciclaje es un tipo de valorización física. Entonces, se hace acondicionamiento. El hecho de, por ejemplo, cuando ustedes ven en ciertas actividades de reciclaje que los compactan y tienen una forma de un cubo porque ha sido sometido a prensado, es un tipo de acondicionamiento. Hay otras recicladoras que pican las botellas y se convierten pues en PET picado. O sea, eh, eh, ya entonces, estas empresas operadoras tienen que necesariamente tramitar su registro. Ahora, según la 21 del 2023, la generación per cápita en nuestro país está bordeando los 0,81 kilogramos habitantes al día. Quiere decir que cada habitante está generando 800 gramos, aunque casi un kilo, pues, ¿no? 800 gramos de residuos al día.
Entonces, cada uno de nosotros genera 800 gramos al. Entonces, tenemos también que se generan en nuestro país 23.166 toneladas al día de residuos municipales. Estamos hablando de los municipales, nada más. De la generación consumo de lo que son, no tenemos, digamos, ese nivel de consumo que tienen otros países como Estados Unidos, donde la mayoría de los alimentos ya están procesados, ¿no? O están con preservantes. Entonces, en nuestro país todavía consumimos residuos perdón, consumimos alimentos que generan residuos orgánicos, ¿no? Tenemos también el 22% aprovechables, también tenemos un 13.5% de no aprovechables. No aprovechables si hablamos de aquellos residuos que no pueden ni siquiera valorizarse o reciclaje, principalmente proveniente pues de uso de servicios higiénicos, pañales, entre otros, ¿no? Y el 8.9% ya son peligrosos, ¿no? O tenemos una generación de residuos peligrosos que se pueden generar en los domicilios, sí, perdón, pilas, luminarias antiguas que contienen mercurio, entre otros tipos de residuos peligrosos, ¿no? Si tienen una impresora, los toners, ¿no? Entonces son tipos de residuos peligrosos que se generan en los domicilios. Ahora, el 77.6% de los residuos generados tienen un potencial de valorización que viene a ser prácticamente la sumatoria de lo que es 60. No, no se viene, bueno, digamos que o pueden acceder. Algunas municipalidades acceden a ciertos tipos de incentivos relacionados a agua, otros relacionados a catastro, otros relacionados, y uno de los temas que algunas municipalidades acceden es el tema de la valorización de los residuos sólidos orgánicos, ¿no? Entonces, vamos a ver si esas brechas se vienen cerrando. Ahora, en nuestro país tenemos una particularidad o tenemos incluido en la normativa un acuerdo o los acuerdos de producción limpia. ¿Qué viene a hacer esto? Son acuerdos voluntarios que las empresas adoptan o firman con el Ministerio del Ambiente para poder básicamente reducir su impacto en la generación de residuos o en el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, con estos acuerdos de producción limpia, productos mediante el ecodiseño, se ha asegurado la valorización de más de 59.000 toneladas de plástico post-consumo. Se ha asegurado la valorización de 776.000 toneladas de residuos inorgánicos y más de 5.000 toneladas de residuos orgánicos. Se ha impulsado el programa de recicla en más de 36 gobiernos locales a nivel nacional. Entonces, estos acuerdos de producción limpia es lo que permiten, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una empresa cervecera que se ha comprometido, por ejemplo, a que el 25% del plástico que utiliza para sus productos va a ser reciclado. No tiene la obligación de hacerlo, pero es un acuerdo que él quiere suscribir o a suscribir. Recordemos que en tanto no haya una obligación o que la norma no lo obligue a, a adoptar un comportamiento o a adoptar cuestiones relativas a la producción, eh, es voluntario. Entonces, por lo general, estas empresas adoptan con esas miras, ¿no? Poder tener una, un acceso a mercados internacionales. Entonces, digamos que esas 23.166 total, ¿no? Y acá tenemos regiones pues, como Lima, Piura, Libertad, Arequipa, Callao, que son las que lideran la generación pues, ¿no? Más pequeña, y esta es su generación, ¿no?
Este es un dato. El 77.6% de los residuos tiene un potencial de valorización, ¿no? De este 77.6% estamos hablando que el 55% son orgánicos y el 22.1% son inorgánicos. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto anteriormente? Estamos hablando de toda esta franja más esta franja. Entonces, en teoría, estos no aprovechables son los que debería ir a un relleno sanitario y esto, el 77% de los residuos. La verdad es que no. O sea, es el que tiene potencial de valorización. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no se aprovecha o no se valoriza estos residuos orgánicos e inorgánicos? Finalmente terminan ya sea en los botaderos o en las áreas degradadas por residuos sólidos, que es el nombre técnico que se le da a botaderos en la normativa, terminan en rellenos sanitarios, pero está mezclado con los residuos, entonces es imposible hacer segregación, valorizar el residuo, porque está todo mezclado, que es lo que el común de las municipalidades no hace recolección selectiva. Por lo tanto, muchos de estos residuos terminan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El formulario de proyecto se ciña a la norma. ¿Qué te dice la norma? A ver, mira, la tecnología validada en nuestro país para la disposición final son los rellenos de 15 años. Un ejemplo. Listo. Para que me dure 15 años, tengo que conocer cuánto es la generación per cápita de la localidad o de mis beneficiarios de este proyecto. Ok, entonces, yo soy un proyectista, me ciño a que se tiene que cumplir la normativa y este es un proyecto integral. Ok, ¿qué dice? Va a contemplar que vamos a hacer valorización también, este proyecto integral de residuos. Ok, listo, vamos a valorizar esta cantidad. Orgánico, 55%, 22%, 13% y el resto es no aprovechable. Listo. Entonces, en teoría, cuando yo hago pues, bueno, de todas maneras, hago pues no sé, bueno, habremos de incluir en el proyecto un pequeño sobredimensionamiento por ahí, ¿no? En caso no se lo. Pero ¿qué pasa si efectivamente no funciona la gestión integral y realmente se va 55, al relleno sanitario se va todo este 55%, todo este 22.1%, más este 13.5% que sí estaba contemplado en mis cálculos? No me va a aguantar los 15 años. Va a llenarse o va a cumplir su ciclo mucho antes, ¿no? ¿Por qué? Porque no abordé todas las otras etapas de la parte de la gestión activa, la valorización. Porque la valorización permite disminuir la química o para otros procesos productivos o para otras actividades, ¿no? Entonces, ahí el detalle. Entonces, es muy importante que veamos el tema de la gestión y manejo de los residuos como un todo, ¿ya? No verlo por separado. Esta es disposición final, relleno sanitario. No, pero el relleno sanitario va de la mano con que se valoricen los residuos. Y para poder valorizar correctamente es necesario educar a mi población que haga segregación en la fuente. Porque finalmente, y como yo como municipalidad, ¿qué tengo que hacer? Un programa de recolección selectiva e informar a mi población. Entonces mi población va a saber que tales días voy a pasar recogiendo orgánicos, tales días voy a pasar recogiendo inorgánicos. Entonces no puede dar sus residuos mezclados. Y ahí también viene, mira, mi fiscalización. Vamos a tratar de mejorar de tal forma que aquellos que no me entregan sus residuos separados van a terminar siendo sancionados. Entonces tengo que ver las estrategias. Porque más allá ambiental, y esto es una opinión personal, porque vengo viendo años y años de sensibilización ambiental, y ojo, no digo que con eso no se deba hacer, sí es importante hacerlo, pero también vienen los otros mecanismos. Ya te sensibilicé, ya te eduqué, y aún así no cambias, que bien, la parte punite, y si no, ya, y también te tengo que decir, si no corriges tu conducta o moderas tu conducta, en este caso hablando de entregar los residuos segregados, pues viene la parte de la fiscalización que te va a poner una multa si es que no lo, y que representan un estrategia. Pero lo que pasa aquí es que muchas veces dentro de una misma municipalidad hay divorcio
entre áreas y no trabajan como un equipo, pues, ¿no? El área de fiscalización por su cuenta, el área de limpieza pública por su cuenta, el área de rentas, que es la que se hace encarga del cobro, bueno, o donde puedan pagar los árbitros, administración y finanzas, también por su cuenta. Entonces, ahí viene el tema de qué estrategia hago como municipalidad para poder tener una, una mejora en la gestión integral de la situación. Ahora, el Estado, a través de sus programas de incentivos, como un mecanismo para que ciertas municipalidades puedan acceder a un incentivo económico si cumple ciertas metas, ha establecido pues el tema de las valorizaciones, el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva. Un minuto, por favor. Hola, Caroli, ¿estás? Hola, Caroli, ¿te encuentras conectada? Un minuto, por favor. Tuve un pequeño, el Zoom prácticamente Buenos me... días. Sí, la opción. Ya, muchas gracias. Para poder compartir pantalla porque no tenía la opción habilitada. Ya, mil disculpas. El Zoom me botó. Listo. Entonces, quien es el que otorga este incentivo, clasifica las municipalidades tipo A, B, C, D, F y G, y según su clasificación pueden acceder a 2022, es que no hemos llegado ni siquiera a superar, si se supone que tenemos 77.6% de potencial de ser valorizado, pero con todo y plan de incentivos no hemos llegado ni al 1.8% del total de los residuos que pueden ser valorizados. O sea, es decir, en nuestro país no superamos, bueno, para esa fecha, actualmente quizás ha habido un incremento de los residuos y también de las municipalidades, perdón, de las metas de residuos a ser valorizados. Entonces, esta cifra representa el 2%, pues, ¿no? En esa fecha, el 1.8% o 2% hasta esa fecha. Entonces, para llegar a que realmente logremos la valorización que deberíamos tener como país, nos falta todavía, si es 77, nos falta 75% más. Entonces, inclusive el programa de incentivo del Ministerio de Economía y Finanzas, y como todo ministerio, busca cerrar brechas. Entonces, si y con el programa de incentivos no llego ni siquiera al 2% de residuos valorizados, no me es una meta atractiva, ¿no? Como ministerio. Entonces, para que valoricen si realmente sus esfuerzos no llegan a cerrar o a cortar una brecha, a la brecha que se logra o que se espera, ¿no? Entonces, digamos que así está en nuestro país, ¿no? La valorización, pese a ya, ¿cuántos años? Desde el 2016 ya venimos hablando de valorización a la fecha. Ya es casi más de, ya bueno, este año serían 9 años que no, digamos, solo hemos llegado al 2%. Entonces, en nuestro país también tenemos otro problema. Bueno, nuestra valorización es tan pequeñita, que como le digo es 1.8%. ¿Y qué es lo que pasa? Ahorita, ¿cómo viene siendo la disposición de estos residuos? A ver, el 1.8% es valorizado, solo 2%. Y dirán, ¿y qué pasa con el resto de los residuos? Es, ha ido creciendo en los últimos años debido a que se han ido generando más proyectos en rellenos sanitarios, por ejemplo, con apoyo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. También se han tenido proyectos que ha financiado JICA en su momento, la cooperación japonesa. Han habido proyectos también de residuos, demanda, pues, ¿no? Pero tenemos 61% de los residuos que son dispuestos a residuos sanitarios.
Y de ahí tenemos 83 botaderos o áreas degradadas por residuos sólidos. Entonces, este es un dato que inclusive ya ha variado. En los últimos reportes ya OEFA ha identificado casi 2.000 botaderos. O sea, entonces, y ha ido aumentando porque yo recuerdo, les comento dicho sea de paso, que también he tenido la oportunidad de laborar en el OEFA, en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y recuerdo que, por ejemplo, en la oficina en la que estaba, hicimos, como parte de esa región en la que estaba trabajando, hicimos o aportamos con información para el inventario inicial, el inventario de áreas degradadas por residuos sólidos, porque OEFA es una de las pocas entidades que tiene presencia en todas las regiones del país. Entonces, cuando se hizo este inventario de áreas degradadas por residuos sólidos, la sumatoria a nivel nacional llegaba en promedio a las 1.500 y algo eh, áreas degradadas, ¿no? Y ahora estamos 2.000. Entonces, este inventario se realizó más o menos por allá, por el año 2016-17, en el marco de la normativa que se aprobaba en ese entonces, porque indicaba o daba la tarea a la OEFA de ser el ente que va a administrar el inventario de estos botaderos. Entonces, de la fecha a la actualidad han pasado o han aumentado casi 500, más de 500 áreas degradadas por residuos sólidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que cada vez más, ¿qué es lo que, y cuál es el fenómeno? ¿Por qué Meran? ¿Por qué se incrementan las áreas degradadas por residuos sólidos? Las áreas degradadas por residuos sólidos se incrementan por intereses básicamente políticos. ¿Por qué? Te lo digo, que es un fenómeno que he visto que ha estado pasando en muchas municipalidades. Imaginemos que ustedes se encuentran en una gestión. Actualmente ustedes tienen un botadero. Este botadero está en el inventario, en un convenio. Ni siquiera es un terreno para que puedan disponer ahí y utilizarlo como botadero a su terreno. Entonces, y este fenómeno bastante se da en municipalidades rurales y en las municipalidades pequeñas y alejadas. Porque lo que pasa, termina la gestión, viene una nueva gestión, un nuevo alcalde, nuevos funcionarios, y dicen, y ve, señor, no es afín al partido actual que ganó. Ah, no, 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 este señor no es afín a nosotros, vamos a hacer un convenio, vamos a buscar otra área para poder hacer el convenio para disponer ahí los residuos. Y así, y adjudicarle la responsabilidad de esa municipalidad. Y hoy en día ya hay tipificaciones de sanciones que han sido aprobadas y que la UEFA puede aplicar para las municipalidades que tienen botaderos. Entonces, y así, este problema ha ido creciendo, ¿no? Por eso es que se han incrementado los botaderos. Entonces, en nuestro país tenemos al, este, adicional a años. Entonces, son, como su mismo nombre lo dice, son celdas que transitoriamente se aperturan con el fin de poder tener esa transición. Un minuto, por favor. Hola, hola, ahí me escuchan. Se escucha entrecortado. ¿Me están escuchando ahora fuerte y claro? Confirmen, por favor. Hola, hola. Ingeniero Fran, sí se le escucha. Ah, ya, ok, ok. Entonces les decía, celdas transitorias, cuando uno tiene un botadero y hace un proyecto para tener su relleno sanitario, hasta que yo pueda disponer mis residuos en un eh, entonces, el Ministerio del Ambiente es un ente al que las municipalidades pueden acudir a, las municipalidades pueden acudir para pedir financiamiento. Bien, he visto municipalidades, gracias. Entonces, tengo proyectos de residuos sólidos en el Perú, en nuestro país. Están financiando proyectos para recuperación de áreas degradadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la normativa nos indica que cuando ya se va a dejar de utilizar un área degradada por residuos sólidos,
se tiene que hacer todo un proyecto para su recuperación y su plan de recuperación respectivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos hablando que el MINAM ha financiado estos rellenos sanitarios en esta recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos en 6 ciudades del país. Inclusive había todo un tema de convocatoria, si mal no recuerdo, para que puedan elaborar como especialistas, como proyectistas también en estos proyectos. Bueno, también el MINAM ha financiado plantas de compostaje y reciclaje y también celdas transitorias. Hay una celda que, por ejemplo, está en la región Ucayali. A ver, voy a apagar mi cámara, tal vez es mi cámara. Ya, ahí. Entonces, por ejemplo, este es un proyecto, vista aérea de la ejecución de rellenos sanitarios. Bastante sí un relleno sanitario, pues, ¿no? Por ejemplo, bueno, tenemos las casetas de control o el ingreso, oficinas, el parqueo de las maquinarias. Definitivamente tiene que haber una balanza operativa. También tiene que haber reciclaje para que se relleno, que tiene que estar bien señalizada. El relleno sanitario en sí, que son las celdas, con sus respectivas pues, chimeneas que se pueden verificar o puntos de control. También la poza de lixiviados. La poza de lixiviados, porque es necesario, recuerden que los residuos sólidos generan lixiviados necesariamente de forma natural y es necesario poder tener esa poza de lixiviados y realizarles un tratamiento, ¿no? El tratamiento de estos lixiviados para que quitarle la carga pero voy a dejar de voy a compartir, pero tengo que activar la opción Share Sound. Acá está. Para constituir tu empresa desde... Me confirman, ¿están escuchando el video? Sí se escucha, ¿no? Ingeniero, buenos días. De mi parte sí se escucha. Ya, ok, gracias. Ahí te lo pongo play. Motivados a ofrecer un país limpio y saludable para todos, nos dedicamos desde hace más de 25 años a la gestión de residuos sólidos, cuyo objetivo es la preservación del medio ambiente. Hoy, en Lima y Callao, contamos con 3 plantas procesadoras de residuos sólidos: el relleno sanitario Huaycoloro 1, el relleno para residuos peligrosos Huaycoloro 2 y el relleno sanitario Modelo del Callao. Hemos logrado consolidar un modelo sostenible para la gestión de residuos sólidos, al reaprovechar el gas generado por su descomposición como materia prima para la generación de energía. Es decir, convertir la basura en electricidad de basura, que luego de un riguroso proceso regresa a sus hogares convertido en energía verde, iluminando así a miles de hogares peruanos. Pero, ¿cómo lo hacemos? Generación de residuos. Nuestro modelo parte de la generación de residuos provenientes del inevitable consumo humano, donde vivimos en un mundo de usar y botar. El recojo de residuos es parte fundamental del proceso para cuidar el medio ambiente y mantener limpia la ciudad. Aquí se utilizan los equipos y medidas especiales para la gestión de basura. Disposición en el relleno sanitario. Diariamente, que equivalen a 5 estadios nacionales llenos por semana. Aquí, los residuos son enterrados y sellados en celdas especialmente diseñadas bajo estándares internacionales de calidad y seguridad. Contamos con 4 plantas termoeléctricas que emplean el biogás generado en las plataformas del relleno sanitario para transformarlo en electricidad. Central térmica Biomasa Huaycoloro, que inyecta por año 28.000 del 2015. Central térmica Biomasa Doña Catalina,
que inyecta por año 14.500 megawatts hora al CEIN, con inicio de operación comercial el 29 de agosto del 2018. Actualmente contamos con nuestra nueva central térmica de biomasa Callao, que inyecta por año 14.500 megawatts hora al CEIN, con inicio de operación comercial el 13 de julio del 2020, incrementando así nuestra inyección al CEIN en 71.315 megawatts hora por año. Transmisión de energía. Contamos con una red de subtransmisión de 22.9 kilovoltios de 5.5 kilómetros y un sistema eléctrico de recepción para la interconexión con las redes del CEIN. Estamos implementando una red de 10 kilovoltios de 1.2 kilómetros y un sistema eléctrico de recepción para la interconexión con las redes del CEIN. Distribución de energía. Toda esa energía producida a partir de la basura llega a muchos hogares del Perú, que disfrutan de una energía limpia a través de las concesionarias Luz del Sur y Enel. Con esto, Petramas hace realidad el milagro tecnológico de convertir la basura en electricidad. Quemador de metano, donde parte del gas generado en el relleno sanitario es destruido a más de 800 grados centígrados con una eficiencia de destrucción del 99.9%, cuyo objetivo es reducir los gases del efecto invernadero. Esto con los más altos estándares internacionales, donde auditores de las Naciones Unidas validan y certifican los procesos. A la fecha, se ha reducido la emisión de 4.394.554 toneladas de CO2, teniendo certificado por las Naciones Unidas un total de 1.559.060 toneladas de CO2 y estando en proceso de certificación 2.835.464 toneladas de CO2. Somos uno de los más importantes proyectos del país y Latinoamérica en la lucha contra la mitigación de los efectos del calentamiento global, cumpliendo así nuestro compromiso con el país y con el mundo. Estamos considerados por el Banco Mundial como uno de los mejores rellenos sanitarios del mundo y un modelo que se ha de seguir en Latinoamérica. Petramas, más de 25 años cumpliendo con la protección del medio ambiente. Bien, habiendo visto este video, vamos a darnos un receso de 5 minutos. Son las 10:11, a las 10:16 estamos de vuelta para que puedan tomar agua, tomar el decreto legislativo 1278, que es básicamente el que... Y también tenemos la ley 30552, que es la que modifica el cuarto párrafo del artículo 53 del decreto y artículo 81 del decreto legislativo 1278, que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos. Luego salió el decreto legislativo 1389, que es el que fortalece el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Ahí se incorporan algunos temas de fiscalización respecto a los residuos. Decreto legislativo 1394 es el decreto legislativo que fortalece algunos proyectos en materia de residuos. Decreto legislativo 1451, que es el decreto legislativo que fortalece el funcionamiento de las entidades del gobierno nacional. 1501, que es el que modifica la ley de gestión. Luego tenemos la modificación también del decreto legislativo 278 mediante ley 31896, que básicamente es la ley que nos habla de la industrialización del reciclaje. Bueno, con respecto a las normas, ¿no? Les hablaba de la ley 30552, que
Las modificatorias han sido menores, solamente es cuestión de términos, agregación y valorización, y tener un enfoque de género e inclusión social, y promover el empleo local. Asimismo, deben involucrar la acción vecinal responsable. Se modificó por el siguiente término, o por la siguiente redacción. Lo mismo, solamente que decía contener objetivos concretos de segregación y valorización, y tener un enfoque de sostenibilidad, con la finalidad de asegurar la calidad y continuidad de proveer el empleo local, ¿no? Entonces, se cambió por un término que habla del enfoque de sostenibilidad, que abarca justamente el tema de género. También tenemos el artículo 81 que se modificó del decreto legislativo, decía: constituyen infracciones administrativas el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente decreto legislativo y su reglamento. Y se cambió por lo siguiente: constituyen infracciones administrativas el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente decreto legislativo, cuya tipificación se realiza en el reglamento, el cual prevé la aplicación de las sanciones a que se refiere en el artículo siguiente según la gravedad del infracción. O sea, algo mucho más específico, ¿no? Agrega un tipo de infraestructura de residuos sólidos. Es decir, inicialmente las infraestructuras de residuos sólidos eran centros de acopio de residuos sólidos municipales, plantas de valorización, plantas de transferencia e infraestructuras de disposición final. Ahí quedaba. Esa es la E, que viene a ser planta de tratamiento. ¿Ya? Se agrega una tercera, las plantas de tratamiento de residuos, ¿no? Entonces, y también en esta norma se modifica o se hace una modificación a los plazos, pues, ¿no? de la recuperación de áreas degradadas. Se modifican los plazos de la cuarta disposición complementaria de esta norma, ¿no? Y ampliando por 2 años más la presentación de las ADRS, de los planes de recuperación de las áreas degradadas por residuos sólidos. Ahora, en la modificación también del decreto legislativo 14, las actividades específicas también están consideradas ahí, las de tratamiento, valorización y disposición final. Respecto a la fiscalización, también se le otorgan, por ejemplo, funciones al SENACE en esta misma normativa. Se le otorgan funciones al SENACE. Hola, estoy teniendo. Se especificó después ya en el tipo de actividades mencionadas. Se modificó en el tipo de actividades mencionadas y ya en los cuadros de tipo de proyectos que son dictados por residuos, ¿no? Ahora, y asimismo, también, digamos, en la norma. Buenos días. El ingeniero Fran va a cambiar de laptop un ratito, por favor, para que se le pueda escuchar mejor. Esperemos que se conecte, ¿sí? Bien, mil disculpas por la demora. Tuve que hacer unos cambios. Estaba teniendo problemas con mi conexión, pero ya esperemos que no tener más problemas. Continuamos. Estábamos viendo también, dentro del marco normativo que existe en residuos sólidos, pues tenemos, por ejemplo, con respecto al transporte de los residuos, tenemos la ley 28256 y el decreto supremo 021 del 2008 del MTC, que básicamente es la ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, donde se establecen ciertos criterios para que las empresas operadoras puedan realizar el transporte también de los residuos. Y ahí está el reglamento también Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
Tenemos también la normativa, como les decía, en relación a residuos procedentes de construcción y demolición, el Decreto Supremo 0022-2022, que aprueba el Reglamento de Gestión y Manejo Integral de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición y deroga pues la anterior norma, ¿no? ¿Cuál es la novedad de esta norma? Que les detallera, por ejemplo, que en la anterior normativa de manejo de residuos de construcción nos decía como única forma de disposición final de residuos eran las escombreras, pero a nivel nacional no existía ninguna escombrera. En su momento, particularmente por un tema laboral en un proyecto que estaba, realicé una consulta al Ministerio del Ambiente con respecto a las escombreras que se tienen a nivel país. Y el MINAM fue muy contundente en responder que no existe ninguna escombrera a nivel nacional y que se podía entregar los residuos a aquellos proyectos mineros de cierre de minas, perdón, la parte de cierre de minas que ya o que tenían contemplados, digamos, en su cierre, utilizar residuos de construcción y demolición para poder hacer rellenos, ¿no? Rellenos de los tajos o de cualquier otra actividad de excavación que hayan tenido. Entonces, ahí viene el detalle. No había ninguna otra, no había ninguna otra, no había ninguna otra alternativa. Cuando menos mal, como les digo, menos mal, en el 2022 sale esta norma donde ya te da varias alternativas, es decir, te da para proyectos que estén siendo afirmados, para proyectos donde necesiten ganar terrenos o para rellenar áreas con desniveles, etcétera, ¿no? Entonces, ahí fue una gran salvedad que la promulgación de esa norma. Ahora, residuos procedentes de establecimientos de salud. Se tiene la norma técnica de salud, la 144 del 2018, que habla de la gestión integral y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación. En el manejo de los residuos sólidos en establecimientos de salud tiene particularidades porque la clasificación inclusive es distinta a la clasificación que se tiene, ¿no? En el sector salud tenemos residuos comunes, residuos especiales y residuos biocontaminados, pues, ¿no? Clase A, clase B y clase C. Entonces, ahí el detalle, ¿no? Que en el sector salud se tiene esa clasificación, inclusive se tienen con esta norma técnica, se establecieron características de los tipos de contenedores para almacenar cada tipo de residuo y las particularidades también en la rotulación y en los lugares donde pueden colocarse estos contenedores. También tenemos norma técnica de salud que modifica la disposición final de la norma técnica de salud. Tenemos también la resolución presidencial 009 del año 95 del IPEN, que acá hay un punto a aclarar, que los residuos radiactivos no son, no son tratados como residuos peligrosos, digamos, como normalmente se hace. El manejo de estos desechos radiactivos está a cargo estrictamente del IPEN, ¿no? El IPEN es el Instituto Peruano de Energía Nuclear y ellos son los responsables de ver o de hacer la gestión de estos desechos radiactivos. Ahora, residuos procedentes del sector agrario. Existe un reglamento del manejo de los residuos sólidos del sector agrario también. Otra de las normativas importantes en residuos son la norma de residuos de aparatos eléctricos electrónicos. Existe una norma más, digamos, bueno, básicamente lo que aprueba esta norma el año 2019 es el régimen especial del RAE, ¿no? También tenemos los residuos procedentes de actividades portuarias.
tenemos la resolución 0144 APN que aprueba la norma técnica operativa para la prestación de servicios de recojo de residuos en las zonas portuarias. Entonces, es importante tomar en consideración estas normativas porque es de acuerdo a la actividad. Por ejemplo, la actividad portuaria genera residuos y hay una norma técnica para las operaciones de la prestación de los servicios en estos lugares. Ahora, también tenemos las normas técnicas peruanas, ¿no? Tenemos la norma técnica 900-058-2019, que es la que la norma de residuos sólidos cita y dice, eh, cita para el almacenamiento de los residuos. ¿Por qué? Porque establece el código de los colores. Por ejemplo, en el ámbito municipal se tienen 4 colores y en el ámbito no municipal se tienen 7 colores, que ya los vamos a ver, ¿no? También tenemos la norma técnica peruana 900.065, que nos habla del manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, desde su generación, recolección interna, clasificación y almacenamiento. Por ahí, en algunos de los cursos de residuos que he dictado, me han preguntado, ingeniero, el RAE o los residuos de aparatos electrónicos, ¿son peligrosos o no son peligrosos? Cuando se retira de una instalación, ¿se retira como residuo peligroso o como residuo no peligroso? Se retira como residuo no peligroso. ¿Por qué? Porque se entiende que está yendo a una planta de valorización. En la planta de valorización, lo que se va a hacer es, se va a segregar, se va a retirar los componentes aprovechables, los componentes peligrosos y los componentes no aprovechables. ¿Para qué? Para que lo aprovechable es lo que le interesa en este caso a la planta de valorización, porque es lo que quiere valorizar, y lo no aprovechable y lo demás es, básicamente se va a disponerse, ¿no? Entonces, también tenemos normas respecto a la norma técnica ISO 18606, que es el procedimiento y requisitos para los envases que son aptos para el reciclaje orgánico. También tenemos el reciclaje, normas respecto al reciclaje. Tenemos la ley 29419, ley que regula la actividad de los recicladores. Tenemos el decreto supremo 05-2010, que es el reglamento que regula la actividad de los recicladores. La ley 29332, ley que crea el plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal y el procedimiento de metas, ¿no? Luego, también tenemos normas prohibitivas. La ley 30884, ley que regula el plástico de un solo uso. Su reglamento, ¿no? El reglamento de la ley que sale también en el año 2019. También tenemos el decreto supremo 025 del 2021 produce, que es el reglamento técnico sobre bolsas de plástico biodegradables. Ahora, también en nuestro país tenemos los NFU, o más conocidos como neumáticos fuera de uso, que tiene su régimen especial aprobado mediante decreto supremo 024 del 2021. Lo bonito de esta norma es que te establece metas y metas a mediano y largo plazo. En cambio, cuando uno revisa la norma general de residuos, te dice, ah, tienes que tener esto, debes cumplir esto, debes implementar lo siguiente, pero no te establece periodos, no te establece metas. Entonces, he ahí una, digamos, una salvedad que tiene esta norma, ¿no? Ahora, con respecto a infraestructuras, tenemos la resolución ministerial 068 del 2019 que aprueba los indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos del sector ambiente para su aplicación en la fase de programación multianual de inversiones 2020-2022. Tenemos también la resolución Consejo Directivo 2019 que aprueba la tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicables al incumplimiento de manejo de residuos sólidos. Actualmente esta norma se ha modificado con la resolución de Consejo Directivo 0025 del 2023, donde ya se establece tipificaciones para sancionar a los que operan botaderos. ¿Ya? Ahora, la resolución ministerial 190-2019 también aprueba las infraestructuras de residuos sólidos, sector salud y ambiente. Ahora, con respecto a las áreas degradadas por residuos sólidos,
tenemos ficha técnica de proyectos estándar y o simplificados para recuperación de áreas degradadas. Tenemos la resolución del Consejo Directivo 2018 de la UEFA, sanciones por botaderos. Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos. Tenemos la 150 del 2019 que aprueba los TDRs para elaborar programas de reconversión y manejo de áreas degradadas por residuos sólidos, y también aprueba la guía para la formulación de los programas de reconversión y manejo de áreas degradadas por residuos sólidos. Ahora tenemos inversión pública. Tenemos todas estas normas en relación al programa multianual de inversiones. Bueno, no va a ser parte en esta. No vamos a ver tanto el tema público, porque el tema de operatividad de empresas operadoras más que todo es algo de ámbito privado. En algún momento, si vemos en el curso relacionado a formulación de proyectos, tocaremos a detalle estas normas. También tenemos, por ejemplo, algunos detalles municipales, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades, este es en el caso de Lima, por ejemplo, ¿no? Eh, Lima tiene su política metropolitana del ambiente y también su gestión metropolitana de residuos sólidos. Lo ideal sería que todas las municipalidades tengan su política ambiental y tengan una norma que apruebe cómo se va a llevar a cabo la gestión de los residuos. Ahora, también tenemos aprobada la resolución ministeriales, o estas son las guías que tiene el MINAM aprobadas. Por ejemplo, ahí están los números de las normas. Vamos a leer las nomenclaturas de las guías. Por ejemplo, existe una guía para elaborar los estudios de caracterización de residuos sólidos. Existe una guía para los planes de manejo de residuos sólidos. Existen las guías también para elaborar los planes provinciales de manejo de residuos sólidos. También existe una guía para implementar acciones para el manejo adecuado de residuos sólidos en instituciones educativas, educación básica regular. También existe una guía para la gestión operativa del servicio de limpieza pública. También existe la guía para el control de incendios en botaderos. También existe una guía para la formulación y evaluación de instrumentos de gestión ambiental en infraestructura de residuos sólidos. Una guía para identificar las zonas potenciales para infraestructura de disposición final de residuos sólidos. Y una guía para el manejo de residuos sólidos municipales en situaciones de emergencia o desastre. Entonces, luego, en la época del COVID, se dispusieron algunas normativas específicas o especiales también. Por ejemplo, se estableció la resolución ministerial 095-2020, que aprobaba el protocolo sanitario para la operación ante el COVID del servicio de reciclaje, los criterios de focalización territorial y obligatoriedad de informar incidencias. Al día 50 de la Declaratoria de Emergencia Nacional, se estableció el protocolo para el manejo de residuos. Al día 60 de la Declaratoria de Emergencia, se dan las recomendaciones para el manejo de residuos sólidos durante la emergencia sanitaria COVID y el estado de emergencia nacional en domicilios, aislamiento temporal de personas, centros de abasto, bodegas, locales de comercio interno. Acá, ¿por qué hago o por qué se hace énfasis al día tal, no? Porque si se dan cuenta, al día 50 y 60 ya era muy tarde para evitar los contagios producidos por los trabajadores de limpieza pública. Entonces, eso, digamos, es un poquito del llamado de atención y reflexión que se hace de estas normativas, ¿no? Ahora, las implicancias del decreto legislativo 1278. A ver, esta norma, que es la norma de residuos, que es sobre la cual, digamos, es la base de toda la gestión integral de los residuos sólidos en nuestro país, es uno de sus puntos específicos. Sí, adelante, Víctor, ¿quieres intervenir? No, profesor, disculpe, se había activado. Ah, ok, comprendo.
Entonces, dentro de las implicancias de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el enfoque principal de esta norma es la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales. ¿Por qué? Porque más allá, bueno, por ejemplo, incorpora conceptos de valorización. Incorpora también conceptos de responsabilidad extendida del productor. Incorpora conceptos de aprovechamiento del material de descarte. Entonces, incorpora varias cosas que generan o que contribuyen o coadyuvan a que los materiales puedan ser o prolongarse su uso, ya sea como residuo en una nueva cadena productiva, como un insumo. El residuo se convierte en insumo de una nueva cadena productiva o puede reutilizarse dentro del mismo ciclo de producción. Ahora, la finalidad también de esta normativa era la de prevenir y minimizar la generación de los residuos sólidos en el origen. Entonces, aquí viene el detalle, ¿no? Prevenir que se generen es pensar o cambiar hábitos de consumo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tienen la costumbre de, por ejemplo, de que cuando va al mercado, a ver, vamos a hacer un sondeo rápido, ¿ya? A ver, quiero que levanten la manito todos los que cuando van al mercado o acompañan a sus parejas, a sus esposos, a sus esposas al mercado o a hacer compras, llevan sus propias bolsas de tela u otra bolsa reusada y evita que el vendedor les esté dando nuevas bolsas. A ver, ¿cuántos de ustedes lo hacen? A ver, quiero saber, levanten la manito, los que lo hacen, ¿no? Los que llevan sus propias bolsas. Debo asumir que nadie. Listo. Ahora, Víctor. Víctor lo hace. Fernando también va. Ok. Ahora, les pregunto. Cuando tienen sed, ¿cuántos de ustedes tienen un tomatodo que anda permanentemente con ustedes y evitan estar comprando, por ejemplo, agua embotellada a cada rato? Bueno, Fernando. ¿Qué, Fernando? Muy bien. Entonces, como podemos ver, solamente una o dos personas son los que tienen hábitos de consumo amigables y que van a favor de la minimización de la generación de residuos sólidos, ¿no? En sí. Y ojo, y esto tiene que ver con los hábitos de consumo. ¿Por qué? Porque recuerdo un pequeño debate que vi en un programa, en un curso que llevé sobre materiales, y había una discusión. Nos habían hecho ver un video, en este video había un ponente indicando que, por ejemplo, el problema no es el plástico en sí, el problema es en los hábitos de consumo de la población. ¿Por qué decía? Porque si nos vamos y nos centramos en los criterios de un material para que sea altamente eficiente, ¿cuáles son los criterios de un material eficiente? Uno, que tenga una larga durabilidad y que sea fácil de su uso y fácil de producir. Entonces, ahí hacía alusión, ¿no? El plástico tiene esas tres características, por lo tanto es un producto altamente eficiente. Ahora, el problema no está en la producción, el problema está en los hábitos del consumidor. Que el consumidor que va al mercado compra cebollas, le ponen en una bolsa, compra papas, le ponen en otra bolsa, compra, no sé, zanahorias, le dan una bolsa. Ahora, cuando junta todas sus compras, le dan una bolsa más grande que albergue todas las bolsas con todos los productos. Entonces, ahí está el problema, ¿no? En los hábitos de consumo. Entonces, porque es fácil es decirle, no, no me des más bolsa, suficiente con esta, póngalo acá, ¿no? Llevar tu bolsa de tela. O reutilizar tus bolsas que por ejemplo, por ahora has consumido, te dieron una bolsa, listo, no la botes, no la tires, no la quemes,
guárdala y cuando vayas nuevamente a hacer compras, lleva esa misma bolsa. O sea, es un producto que tiene una alta eficiencia, pero el hábito de consumo nos hace que las desechemos con facilidad. Porque decía también en ese mismo video que, por ejemplo, a veces lo ecológico no necesariamente es la solución, es el tema en el hábito de consumo. ¿Por qué? Porque cuando se comenzó a, decía, bueno, les comento lo que hubo el debate en clase aquella vez. Hubo el debate, por ejemplo, de que, bueno, hubo una época donde hubo una tendencia de cambiar las bolsas de plástico y volver pues a las bolsas de papel. Pero comparado, por ejemplo, con el reuso que le puedes dar a una bolsa de papel, el plástico tiene las de ganar. Por ejemplo, una bolsa de papel se mojó, ya no te sirve. Una bolsa de plástico se mojó, aún te sirve. Entonces, a una bolsa de papel es más frágil que una bolsa de plástico. Entonces, ahí, ¿no? Y ahora, para que, ya, evitas el uso de plástico, contaminación del ambiente, pero para que puedas producir ese papel estás cortando y talando árboles. Entonces, ahí había un debate, ¿no? Se generó varios puntos de vista, pero como les digo, o como les comento, el detalle está en los hábitos de consumo y en minimizar la generación de residuos sólidos en el origen. Otra de las finalidades de esta norma es recuperar y valorizar material y energía en los residuos sólidos, la disposición final de los residuos sólidos en infraestructuras, es decir, que ya no se vayan a botaderos, que ya no se vayan a áreas degradadas por residuos sólidos. Entonces, digamos que esta normativa lo que hace es eh, cambiar toda la visión que había de los residuos hasta el 2016 y verlos ya como un tema de industrializar el reciclaje. Ahí justamente viene, inclusive hay una norma que salió para la industrialización del reciclaje. Es decir, que sirva como una fuente económica y utilizar en este caso el producto hasta el máximo. Ya cuando realmente ya no se puede reprochar que recién vaya a su disposición final. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos para que puedan tomar agüita, ir a los servicios. Es un break, ¿ya? Bien, retomamos. Eh, bueno, otros aspectos de esta normativa, o que incluye esta normativa, era el servicio de limpieza pública. El servicio de limpieza pública, digamos que en esta norma ya se especifica con respecto a varios aspectos en sí, ¿no? Que no solamente se limitaba al barrio y limpieza de espacios públicos, también incluye, por ejemplo, el tema de la recolección de los residuos municipales, el transporte de los mismos, y con la normativa también se incluye el tema que las municipalidades son los responsables del tema de los escombros de obras menores, el desmonte de obras menores y la disposición final, pues, ¿no? Entonces, también nos habla de las características que debe tener el servicio de limpieza pública, que tiene que ser continuo, regular, permanente y obligatorio eh, en ese sentido. Ahora, dentro de esta normativa, o dentro de lo que, más que todo, cuando habla de la normativa, pero en realidad ya es en sí de la gestión, cómo se da en nuestro país, porque la normativa nos indica cuál es el camino que debe seguir nuestro país en materia de residuos, es que se incluyan estos principios dentro de la gestión de los residuos. Por ejemplo, el principio de economía circular, la valorización de los residuos, pues, ¿no? Entendiéndose actividades de reciclaje, generación de energía, compostaje u otros. Ahora, la responsabilidad extendida del productor, es decir, el productor de un bien o servicio
No es que, por ejemplo, yo como consumidor me compro un producto y por lo tanto el residuo generado es mi responsabilidad, no. El productor tiene que ver los mecanismos para, de tal forma que pueda eh, ese bien o servicio o ese bien de consumo, una vez terminado su vida útil, vuelva hacia el productor, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad extendida del productor. La responsabilidad compartida, todos los que participan en una o más operaciones de residuos sólidos tienen responsabilidades. Para la protección del ambiente y la salud pública, también hay que ver, y creo, acá hay un detalle bastante cierto con respecto a la gestión de los residuos. Muchas veces son pasados como temas triviales el tema de la gestión de los residuos municipales. Sin embargo, no olvidemos que el tema de residuos también es un tema de salud pública y por lo tanto no puede ser tomado de forma trivial. ¿Por qué de salud pública? Porque la acumulación de residuos o la inadecuada disposición de los mismos genera vectores como moscas, zancudos, por ejemplo en los botaderos, las aves de rapiña como lo son los gallinazos o también los roedores, las ratas que también abundan en los botaderos, atraen vectores, atraen enfermedades necesariamente. Ahora, otra de las particularidades de la norma con respecto a las municipalidades. Por ejemplo, las municipalidades son responsables de los residuos sólidos de origen domiciliario, pero también la norma dice especiales. Y esta era la novedad, ¿no? ¿A qué se referirá con especiales en la normativa? Se refiere básicamente a residuos de laboratorios, residuos de lubricentros, residuos veterinarios, residuos de centros comerciales, residuos de eventos masivos o ferias y residuos de demolición o de remodelación. Ahora, pero para esto las municipalidades deben tener una tasa especial para manejar estos residuos o el generador debe manejar directamente con una empresa operadora la disposición. Otro aspecto importante de la norma es con respecto a las competencias de fiscalización. Por ejemplo, el OEFA fiscaliza o el OEFA regula también las funciones de fiscalización y sanción para los titulares de infraestructuras. Ya vimos cuáles son las infraestructuras, centros de acopio, plantas de tratamiento, plantas de valorización, rellenos sanitarios, rellenos de seguridad, entre otros, ¿no? Entonces, OEFA fiscaliza a ellos, pero no fiscaliza, por ejemplo, a las etapas de recolección y transporte. Esa función está a cargo de las municipalidades. Y eso quiero que tengan en cuenta, ¿no? Entonces, entonces las funciones de supervisión, fiscalización y sanción, como les menciono, son para los titulares de infraestructura, que por lo general son municipalidades y las empresas operadoras de residuos sólidos. Ya, ahora, otro punto importante también es con respecto a la fiscalización. Por ejemplo, por lo general, las infraestructuras de disposición final o de tratamiento, de valorización de residuos, tienen un instrumento de gestión ambiental y el OEFA fiscaliza esos instrumentos de gestión ambiental y los complementarios también. OEFA también tiene la función de tipificar las conductas infractoras y aprobar la escala de sanciones, ya lo hizo, existe una escala de sanciones. El OEFA elabora y mantiene actualizado el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, SINIA, ¿ya? Entonces,
aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Cuando ustedes, por ejemplo, existe un portal en OEFA que se llama el PIFA, ¿ya? El portal interactivo de la fiscalización ambiental. Entonces, les voy a pasar este link al chat de WhatsApp del curso. Ya, ahí les pasé al chat de WhatsApp del curso para los que desean seguir. Y hay aquí en la parte de abajo, gestión integral de residuos sólidos. Vamos a entrar aquí. Entonces, este es un portal interactivo. Entonces, vamos a quitarles, por ejemplo, acá son las capas, ¿no? Por ejemplo, estas son las capas. Yo no quiero ver, por ejemplo, los peligros naturales, lo voy a quitar. Los peligros naturales son básicamente las precipitaciones que pueden haber en la zona. Esto bueno, sirve a los supervisores del OEFA para que puedan realizar sus... Entonces, listo, me voy a la leyenda. ¿Qué me dice la leyenda? Todo lo que está de color rojo son áreas degradadas, es decir, botaderos para recuperación. Y todo lo que está de color celeste son para reconversión, verde para residuos, áreas degradadas por residuos no municipales, morado para áreas de infraestructura de residuos sólidos y bueno, negros son los límites departamentales. Entonces, ustedes, por ejemplo, ustedes se ven, es como si tuviera, suena gracioso, ¿no? Es como si tuviera sarampión o varicela, puntitos, puntitos, puntitos. Entonces, vamos a acercarnos a cualquiera de esos puntitos. Acá, a este me interesa. Que cargue, ahí está. Por ejemplo, este puntito naranja, ¿qué es? Es una infraestructura de disposición final. Mira, acá está inclusive todos los datos de ese relleno. Ahora, por ejemplo, este puntito rojo que está acá, o este polígono rojo, ¿qué será? Por ejemplo, esto es un botadero, mira, de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, y ahí están todos sus datos, ¿ya? Entonces, este es el portal en el que ustedes pueden ver los botaderos y sus datos. Por ejemplo, inclusive aquí tú puedes poner en esto de acá, lo vamos a ampliar para verlo, lo amplías. No, no se puede ver las fotos, sí se podría ver las fotos. Vamos a ver, creo que ya no están disponibles las fotos. Inclusive podías ver hasta fotos de los botaderos. A ver, vamos a ver otro donde sí había fotos. Alejámonos. Creo que es este que está por acá. Mm, ya no están disponibles las fotos. Ok. Entonces, como pueden ver, ustedes hacen clic en la zona donde está el punto y ustedes pueden ver la información de ese botadero. Pero quiero ver este botadero, acá me sale toda su ubicación, está en Cepagua, Atalayo, Cayali, cuál es su perímetro, cuál es el área, qué tipo de área es un botadero, quién lo administra, la Municipalidad Distrital de Cepagua, cómo se llama, botadero sector Chambuyacu, eh, solo dispone la Municipalidad de Cepagua, se disponen 3.5 toneladas diarias ahí,
Entonces, estos son los datos de los botaderos que se tienen, pues, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer clic en cualquier botadero del país y eso es lo que van a identificar, pues, ¿no? Esto les puede servir para que ustedes tengan información, por ejemplo, ah, necesito saber o tener información del botadero se me ocurre, pues no, del botadero de Coronel Portillo, de kilómetro 22. Ah, ok, y hacen clic acá, ¿no? Y ahí está. Y tienen la información completa. Ajá, acá están las fotos. Sí estaban las fotos ahí, era escrito acá. Por ejemplo, acá si hacen clic, van a ver las fotos del botadero, por ejemplo, ¿no? La siguiente foto. Ah, por ejemplo, ¿este de cuál es? Ah, este es de la infraestructura. Ah, este es sus celdas transitorias. Entonces, ahí está su foto de las celdas transitorias de la municipalidad. No es el botadero, es la infraestructura. Se activó el polígono moradito. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? Listo. Entonces, con eso tienen, les voy a pasar el link al WhatsApp también. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Solo un favor, no sé si pudiera repetir el Sí, adelante. proceso, pudiera repetir el proceso que ingresó al PIFA para Ah, ok. poder visualizar, un favor. A ver, vamos a cerrar todo. Ustedes entran a Google, colocan PIFA, nada más, PIFA. Es la primera que les sale portal PIFA o EFA. Entran. Se van a la opción que dice gestión integral de residuos sólidos. Entramos aquí. Entonces, por defecto, me sale todo activado. Estos, digamos que estas regiones amarillas, rosadas, naranjas, representan peligros naturales. ¿Qué quiere decir? Representan eh, peligros naturales, por ejemplo, ¿no? Precipitaciones de nivel moderado, nivel alto, o pronóstico que se van a activar quebradas, pues, ¿no? También. Entonces, yo no quiero verla porque me puede, al momento de hacer clic, me voy a capas y lo desactivo porque no quiero verlo y ya está. Entonces cierro. Por ejemplo, quiero ver alguna área degradada por residuos sólidos de mi interés. Vamos a cambiar de área degradada ahora. Vamos acá por... Acá, esta de acá. Este botadero. Por ejemplo, hice clic en este puntito de rojo, ¿no? Ahora, según la leyenda, los puntitos rojos son los botaderos. Según la leyenda, los iconos morados son, perdón, los polígonos morados son infraestructuras de residuos sólidos. Este es un botadero, sí tiene.
Ustedes le pueden colocar, por ejemplo, las capas que desean. Por ejemplo, yo quiero verlo. Acá le voy a agregar. Por ejemplo, yo quiero saber cómo se ve, ¿no? Entonces, le agrego aquí, que cargue, un minuto. Le agrego la opción que dice satelital. Imágenes. Ahí está. Le quito. Entonces, digamos que es un botadero. Miren que está cerca de un centro poblado. Acá está su polígono, ¿no? Todo lo demás. Entonces, está aquí. Yo quiero tener información. Por ejemplo, según esta imagen satelital, este botadero ya inclusive está más grande. Mira por ahí. Le hago clic y veo los datos que necesito saber de este botadero, ¿no? Tenemos que está en el distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, tiene este perímetro, esta área, en metros cuadrados son hectáreas. El tipo es un botadero, lo administra la Municipalidad Provincial de Padre Abad, se llama Botadero Municipal Erika, están acá las coordenadas estes y la coordenada norte, tenemos la zona que es 18, el tiempo de actividad 10 años para cuando se hizo el inventario, municipalidades que disponen sus residuos dentro de este botadero son tres, mira, bueno, dos, Municipalidad Provincial de Padre Abad, el centro, la Municipalidad del Centro Poblado de Huipoca y la Municipalidad del Centro Poblado de Boquerón. Son tres municipalidades que ya disponen aquí en este botadero. Bien. Entonces, tres municipalidades, cantidad de residuos, se disponen 17 toneladas diarias, la actividad de segregación sí se da, hay crianza de animales, también hay, o sea, se ha verificado, quema de residuos no había, residuos de establecimiento de salud sí se han encontrado, residuos industriales no, su categoría es recuperación, entonces nivel de aviso, de precipitación, bueno, estos son, está activada la opción, etcétera, ¿no? Entonces, y aquí bajamos y vemos la foto. Quiero ver la foto, hago clic ahí. Por ejemplo, así se ve el botadero, ¿no? Ese es el botadero de Padre Abad. Le doy con el siguiente, hago clic. Y ahí vemos, son tres fotos que siempre nos pide. Se ve pues que hay recicladores realizando su actividad en los botaderos, lo cual es completamente ilegal e insalubre. Y acá vemos, ¿no? Otra foto, vemos ahí pequeños campamentos de la gente que hacen el botadero para poder hacer su actividad de reciclaje. Entonces, esos son los datos que uno tiene del botadero, ¿no? Ahora, pregunta, por ahí alguien me puede decir, ingeniero, yo quisiera descargarme ese polígono y abrirlo, pues, no sé, en mi Google Earth, un ejemplo, ¿no? Entonces, o en mi ArcGIS, si es que tienen ArcGIS, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer algo básico. Creo que la mayoría por ahí en algún momento habrá descargado su Google Earth, ¿verdad? Entonces, quiero acordarme, ¿eh? Quiero acordarme el proceso para descargar, que no es tan fácil, sí tiene sus pasitos. Por ejemplo, yo aquí tengo el área degradada, ¿no? Entonces, aquí en búsqueda, acá hago la búsqueda. O sea, cuando yo quiero, por ejemplo, yo debo tener ciertos datos de este botadero, ¿no? Por lo menos el nombre o la provincia donde está. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, le doy acá en la lupa. Vamos a suponer que yo no tengo la información de este botadero. Vamos a suponer que estoy así, viendo todo el mapa del Perú con todos sus puntitos rojos que existen. ¿Ya? Vamos a quitarle el satelital.
No aparece. Bueno, ahí está. Pero bueno, suponiendo que no tengo. Voy acá, clic en la lupa. Voy acá a áreas degradadas por residuos sólidos. Y acá ubico, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto que está en la región Ucayali, en la provincia de Padre Abad, y estaba en el distrito de Padre Abad. Eso es lo que sabemos de esa gota. No tengo mayores datos, ni siquiera sé su nombre, ya, le pongo aplicar. La aplicación me lleva automáticamente, o la página del PIFA me lleva automáticamente a esa área que ya vimos, ¿no? Pero suponiendo que yo no supiese cómo encontrarla, la forma en la lupa es la forma de ubicar. Entonces, yo ubiqué el área. Me voy a esta opción, a estos 3 puntos de aquí. Estos 3 puntitos, y le doy la opción que dice exportar a GeoJSON. GeoJSON, esto acá. Y se descargó un archivo, si ustedes pueden ver aquí. Se descargó este archivo. Entonces se descargó este archivo aquí. Y vamos, quiero acordarme, Map Shaper me parece que es. Ajá, sí, es Map Shaper. Ustedes buscan la opción que se llama Map Shaper, ¿ya? Lo voy a poner ahí en el grupo de WhatsApp. Ya, entonces tienen la opción el Map Shaper y acá le agregan con opciones avanzadas y le dan seleccionar. Seleccionan ese archivo, ¿no? Que está con la aplicación GeoJ, bueno, features.geojson. Abrimos, le damos submit y se abre el polígono que queremos. Le agregamos esta imagen satelital aquí. Acá hacen clic en la imagen satelital. Y ahora sí le dan la opción exportar, export. Aquí cuando les da la opción export, ustedes van a elegir, por ejemplo, si quieren trabajarlo en ArcGIS, lo descargan con la función shapefile. Yo no tengo ArcGIS ahora, vamos a transformarlo a KML, que es la extensión para el Google Earth, ¿ya? Entonces le doy la opción en el Google Earth y le doy export. Se ha abierto en forma de Google Earth. Hago clic o abro el archivo donde lo he descargado y le damos unos minutos. Se está abriendo de Google Earth y ya se abrió el polígono, ¿no? Bueno, no es esto. Es que como trabajo a veces con esas áreas, voy a desactivar todo. Ya está. Así se abre, ¿no? Ese es el polígono que se abrió. Ese es el polígono que he descargado en este caso, del PIFA de OF. Entonces ya yo con mi Google Earth ya lo puedo trabajar, puedo ver, puedo tener mayores datos, hacer más estudios, hacerle una evaluación, por ejemplo, como que este polígono ya está desfasado, porque mira, por acá también ha tenido intervención, por acá también. Puedo hacer un análisis cronológico aquí en el Google Earth, pongo las imágenes. O sea, ya me permite hacer la evaluación que a mí me convenga o que yo necesite de esa área degradada o de esa infraestructura de residuos sólidos, ¿no? Entonces, ese es el gran detalle. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda o consulta? A ver, cada uno, ya sé, a ver,
Cada uno va a hacer el mismo proceso que acabamos de hacer, pero a cada uno le voy a dar, no todos lo van a hacer. Y ya, todos me van a ubicar a ver, un botadero conocido, a ver, sea fácil. A ver, un minuto, por favor. No se salgan de la... Ya. Ahí les he mandado al grupo, todos, sin excepción, van a descargarse así el formato de Google Earth para el botadero que está ubicado en Ucayali, Atalaya, Tabanía, siguiendo los mismos procesos. Lo terminan y mandan un pantallazo al grupo, así, mandan un pantallazo así, ¿no? Del polígono con la imagen del Google Earth, ¿no? Le recortan, dan la opción recorte y mandan el pantallazo al grupo de WhatsApp. A ver, ¿quién lo hace primero? A ver, les voy a dar 10 minutos para que lo hagan todos. A ver, tienen 10 minutos para que lo terminen. Y el que termina manda su pantallazo al grupo de WhatsApp. Bien, ¿alguien más logró terminar aparte de Fernando? Bien, Fernando, ¿puedes compartirnos cómo lo hiciste? ¿Puedes compartir tu pantalla y mostrarnos cómo lo hiciste, por favor, para que todos puedan verlo? Sí, sí, ingeniero. Un ratito. A ver, ya bien. Creo que se puede visualizar. Sí, Bien, entonces, ingeniero, como estaba explicando, para hacernos la búsqueda de cualquier área degradada, alguna este, eh, infraestructura, ¿no? Dirigirnos a la lupita. En ese caso, pues como nos ha pedido que busquemos lo que es Tahuanía, ¿no? Que queda en Ucayali, simplemente insertamos los datos, ¿no? Atalaya, distrito Tahuanía, ¿no? Le damos en aplicar y pues no, obviamente nos va a arrojar acá donde ya está, ¿no? Activado, esta de acá. Entonces, para poder descargar, ¿no? En los tres puntitos, y en este caso, pues lo damos en exportar a GeoJSON, ¿no? Entonces, una vez que le damos clic, se va a descargar automáticamente. Y en otra página abrimos lo que es el Map Shaper. En ese Map Shaper acá insertamos, ¿no? Lo que hemos descargado en JSON, ¿no? Y nos va a salir así. Una vez que ya está insertado en el Map Shaper, simplemente lo exportamos. Acá dice Export. Y como había mencionado que quiere que lo traguemos con Google Earth, le damos en KML, ¿no? Porque es su extensión. Y le damos simplemente en exportar. Entonces automáticamente se va, ¿no? Se va a descargar. Aunque está, se va a descargar. Y con esto ya podemos abrirlo, ¿no? En el Google Earth. Va a salir acá. excelente. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Está bien el proceso, está tal cual. Les recomiendo a todos que lo practiquen. Es un ejercicio que les va a servir para poder descargar información de áreas degradadas. Y recuerden, en la lupita, ¿sí puedes dejar de compartir un favor, Fernando? Recuerden, en la lupita, ustedes no solo
pueden buscar áreas degradadas. Por ejemplo, si por ahí hay una planta de valorización, algún relleno sanitario o algo que les interese, recuerden que los polígonos morados son las infraestructuras de disposición final de residuos sólidos. Entonces, ahí ustedes podrían hacer la búsqueda, en este caso, de algún relleno sanitario, una planta de valorización de su interés, ¿no? Entonces, por eso les digo, practiquen esta forma de descargar información porque les va a servir, porque este es un portal interactivo que siempre se está actualizando. OEFA cada vez que toma conocimiento de botaderos o de nuevos rellenos de seguridad, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento o plantas de valorización, actualiza esta información a nivel nacional. Entonces, es importante que lo tomen, que lo tengan en cuenta. Por eso también se les ha mostrado, ¿no? Entonces, y ya con esta última parte de la explicación, damos por finalizada la primera clase del día de hoy. Nos estamos viendo el próximo sábado. Para quizás, no sé, Caroline, nos tomamos una foto de inicio de curso y todos pueden encender sus cámaras, por favor, para poder tomarnos un pantallazo, una foto. Enciendan sus cámaras, por favor. Jonathan, Dafne, Fernando, Víctor, Fernando, Ricardo, Gabriela, Nayeli y bueno, Samsung SMA325. Bien, Caroli, ¿nos apoyas con la toma de la foto, por favor? Ingeniero Frank, yo tomo la captura, no se preocupe. Ya, a ver, si más anima, Jonathan, Dafne, Fernando, Nayeli, Samsung. Bien, vamos a la voz de tres, ya vamos a poner nuestra mejor sonrisa. Arréglense un poquito el cabello, yo también estoy un poco desaliñado. Así que, listo. A la voz de tres pongan su mejor sonrisa. 1, 2, 3. Listo, ingeniero Frank. Listo. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a este curso y nos vemos el próximo sábado.